Hola, mi nombre es Diego Carrillo y voy a hablarles sobre el contrato de obra civil o contrato civil de obra. Es un contrato regulado por el Código Civil, mediante el cual el contratante encarga al contratista que construya una obra o realice una actividad de mantenimiento. Es uno de los contratos más utilizados cuando en una construcción se trata o de mantenimiento o reparaciones locativas. Por ejemplo, este contrato se utiliza cuando se requiere construir un edificio o una estructura o cuando se requiere hacerle mantenimiento o reparación a una estructura ya existente, como el clásico ejemplo de pintar la oficina o hacerle mantenimiento al almacén o local comercial. El contrato de obra civil está regulado por los artículos 2053 a 2062 del Código Civil colombiano bajo el capítulo correspondiente. Por lo anterior, es que el contrato de obra civil también se denomina contrato de confección de obra material, contrato de obra de construcción o contrato civil de obra. El artículo 2053 del Código Civil establece diferentes escenarios y sus implicaciones legales en relación con la confección de una obra material y quien suministra los materiales necesarios para llevar a cabo dicha obra, entre los que podemos identificar si el artícipe proporciona los materiales. En este caso, se considera que el contrato entre el artícipe y la persona que solicitó la obra es un contrato de venta. El artífice está vendiendo tanto los materiales como la obra que resultará de su trabajo. Sin embargo, este contrato de venta no se considera completo o perfeccionado hasta que el cliente que encargó la obra apruebe el trabajo realizado por el artífice. El cliente no asume la responsabilidad por los riesgos asociados a la obra hasta que después de su aprobación. ¿Esto qué quiere significar? Que cualquier daño o riesgo relacionado con la obra recae en el artífice hasta que el cliente lo apruebe, a menos que el cliente haya demorado en aprobar o rechazar la obra, en cuyo caso podría asumir ciertos riesgos a partir de la demora. Si el cliente suministra los materiales en esta situación, el contrato se considera un contrato de arrendamiento de obra. El artífice está presentando su habilidad y mano de obra para crear la obra, pero los materiales son proporcionados por el cliente. Suministro mixto de materiales. Si el cliente proporciona el material principal, el artífice aporta el resto de los materiales. El contrato se considera un contrato de arrendamiento de obra. Si el artífice proporciona el material principal y el cliente aporta el resto de los materiales, el contrato se considera un contrato de venta. Reglas aplicables al arrendamiento de obra. El arrendamiento de obra sigue las reglas generales del contrato de arrendamiento, pero también puede tener reglas específicas que se aplicarán a este tipo particular de contrato. Tal es el caso, por ejemplo, de las indemnizaciones y responsabilidades en el contrato. En resumen, el artículo 2053 del Código Civil establece las características y las implicaciones legales de diferentes tipos de contrato en el contexto de la confección de una obra material. Define cuándo se trata de un contrato o venta de un arrendamiento de obra y cómo la aprobación del cliente es un factor clave en la finalización y en la asignación de responsabilidades de riesgos. En cuanto a las responsabilidades en el contrato de obra civil, se derivan las responsabilidades propias de todo contrato, como la obligación de cumplir con el contrato y cualquier responsabilidad derivada de incumplimientos y perjuicios causados por o en ocasión del desarrollo del contrato. Este contrato, al ser civil, no implica ninguna relación laboral entre el contratante y el contratista, lo que impide que eventualmente pueda configurarse en una relación laboral si el contratista es una persona natural y él durante la ejecución del contrato se dibuja la realidad y en lugar de una relación civil, los hechos indican que lo que realmente existe es una relación laboral. Es por ello que resulta importante una redacción adecuada del contrato y una ejecución del contrato de obra civil acorde con su naturaleza. Tengan en cuenta que esta figura es muy utilizada para camuflar relaciones de trabajo o relación laboral. Adicionalmente, es probable que pueda existir solidaridad laboral del contratante frente a las obligaciones laborales que asuma el contratista dependiendo de la naturaleza de la obra contratada y de las condiciones pactadas en el contrato, aspecto con el que se debe ser cuidadoso. En el artículo 256, 2056 del Código Civil señala el pago de indemnizaciones por incumplimiento según las reglas siguientes. Habrá lugar a reclamación de perjuicios según las reglas generales de los contratos siempre que por una u otra parte no se haya ejecutado lo convenido o se haya retardado su ejecución. Por consiguiente, el encargo, la obra, aun en el caso de haberse estipulado un precio único y total, por ella podrá hacerla cesar reembolsando al artífice todos los costos y dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiera podido ganar en la obra. De acuerdo con las reglas generales, ya de aprobar el incumplimiento, se deben pagar las indemnizaciones que resulten aprobadas o lo que se haya pactado como cláusula penal o de incumplimiento. Finalmente,
En cuanto a la responsabilidad civil en el contrato de obra, la ejecución de todo contrato lleva implícito el riesgo de causar daños o perjuicios tanto a las partes del contrato como a terceros. En esta aplica la responsabilidad contractual frente a los daños o perjuicios causados por incumplimiento de contrato o responsabilidad extracontractual, cuando se cause un daño a un tercero, como cuando se causa un perjuicio a un predio aledaño producto de la ejecución de la obra. Este tipo de responsabilidades por lo general se deben reclamar judicialmente por parte del afectado, quien deberá acreditar el daño y tasarlo. El contrato de obra civil es un contrato de naturaleza bilateral, oneroso y conmutativo, ya que genera obligaciones recíprocas para ambas partes en donde el contratista se compromete a ejecutar una obra o realizar una actividad de mantenimiento o reparación, mientras que el contratante se obliga a pagar un precio por dicho trabajo. Adicionalmente, es un contrato principal porque no depende de otra para su existencia jurídica y de ejecución sucesiva, en la medida en que su cumplimiento se desarrolla de manera progresiva en el tiempo mientras se ejecuta la obra. Para que este contrato exista y sea válido, deben concurrir elementos esenciales como el consentimiento, entendido como el acuerdo de voluntades entre las partes respecto a la obra a realizar, el objeto que consiste en la construcción, mantenimiento o reparación de una obra material y el precio, que es la remuneración que recibe el contratista por su labor, sin los cuales no habría contrato jurídico válido, que no, sin los cuales no habría contrato jurídicamente válido. En cuanto a las obligaciones que se derivan de este contrato, el contratista debe ejecutar una obra conforme a lo pactado, respetando las condiciones técnicas acordadas, entregarla dentro del plazo estipulado, garantizar la calidad del trabajo realizado y responder por los defectos o fallas que puedan representarse, mientras que el contratante debe pagar el precio convenido, facilitar las condiciones necesarias para la ejecución de la obra y, en caso de haberse pactado, suministrar los materiales requeridos. Asimismo, el contrato puede establecer un plazo determinado para la ejecución de la obra, el cual puede ser fijo o estar sujeto a condiciones específicas. Y la entrega puede realizarse de manera total cuando se culmina la totalidad de la obra o por etapas. Cuando se ha pactado avances parciales, siendo especialmente relevante la aprobación de la obra por parte del contratante, ya que esta marca al momento en el que se entiende cumplida la obligación principal del contratista y se trasladan ciertos riesgos. En la práctica, este tipo de contratos suele incluir diversas garantías, como la garantía de cumplimiento, la garantía de calidad y la garantía de estabilidad de la obra, las cuales buscan proteger al contratante frente a las posibles incumplimientos, defectos o vicios ocultos que puedan afectar la obra con posterioridad a su entrega. Por otra parte, el contrato de obra civil puede terminar por diferentes causas, tales como el cumplimiento del objeto contractual, el mutuo acuerdo entre las partes, el incumplimiento de algunas de ellas, la imposibilidad de ejecutar la obra por causas externas o incluso por decisión unilateral del contratante, que en este último caso deberán reconocer el correspondiente indemnización conforme a las reglas legales. Es importante destacar que este contrato, por su naturaleza civil, no implica la existencia de una relación laboral, ya que en principio no se configura elementos como la subordinación, el cumplimiento de un horario ni el pago de prestaciones sociales. Sin embargo, en la práctica puede llegar a configurarse lo que se conoce como contrato realidad si durante la ejecución del contrato se demuestra que existió subordinación, en caso del cual surgirán todas las consecuencias propias del derecho laboral. Asimismo, deben tenerse en cuenta en ciertos casos pueden presentarse una eventual sonoridad del contratante frente a las obligaciones laborales asumidas por el contratista, dependiendo de la naturaleza de la obra y de las condiciones pactadas, lo cual exige especialmente cuidado en la estructuración y ejecución del contrato. Finalmente, el contrato de obra civil tiene una gran importancia en la práctica, especialmente en sectores como la construcción, la infraestructura, el comercio y el mantenimiento empresarial, ya que permite organizar y regular la ejecución de obras materiales, estableciendo de manera clara los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes, así como los mecanismos para resolver conflictos, prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento de lo pactado, siendo por ello fundamental que su redacción sea precisa y su ejecución coherente con su naturaleza jurídica para evitar contingencias legales y asegurar una adecuada protección de los intereses de quienes intervienen en este tipo de relación contractual.